Tardes, siguiendo con el tema anterior, ya hablamos acerca de la replicación. Ahora vamos a hablar acerca de la traducción. El proceso, la traducción es el proceso por el cual la secuencia de nucleótidos de un RNA mensajero determina la estructura primaria de una proteína. Recordemos que las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Tenemos varios factores que participan en la traducción, que tenemos el aparato recodificador. Este es la secuencia primaria de polipéptido. Tenemos a los ribosomas. Los ribosomas son los RNA más proteínas. Estos dan lugar a la síntesis. Tenemos el tRNA, que es el portador de aminoácidos, y el mRNA, que es el portador del mensaje cifrado. Tenemos factores adicionales, que es el IF, el EF y el RF, que son enlaces fosfatos. También tenemos la separación de componentes mediante centrifugación en gradiente de sacarosa. Esto permite que la velocidad de sedimentación. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo es un ribosoma. Mide aproximadamente 25 nanómetros. Está, pues es esto, vaya, es el ribosoma. Tenemos aquí el ARN ribosomal, tiene una subunidad mayor y una subunidad menor. Cuando se acopla en la traducción, se crea el sitio A, el sitio P y el sitio E para hacer la lectura del mensaje. Esta es rígida y lineal. Entonces, aquí se da el lugar de unión del ARN mensajero, pegándose al sitio P y al sitio A. También en esta imagen podemos ver los ribosomas procariota y el ribosoma eucariota. Aquí podemos ver sus múltiples diferencias. En el ribosoma procariota tenemos de 50S a 30S y en el eucariota tenemos de 60S a 40S. Aquí tenemos 5 sRNA y en el otro tenemos 28 RNAs. O sea, son 4700 nucleótidos. Y en el otro solo tenemos 2900 nucleótidos. Vaya, aquí podemos ver sus múltiples diferencias. Y bueno, nos vamos al tRNA, que es la molécula adaptadora. Tenemos alguna de sus características. Tiene una región en específica, a este se le llama anticodón. Este anticodón se une al mRNA, que lo podemos llamar codón. Los tRNA son muy semejantes a 80 nucleótidos, bases raras. Tenemos los lazos T, lazo anticodón y lazo dihidro U. Tenemos la carga del aminoácido, el aminoacil tRNA, y tenemos el ATP, la unión de aminoácido extremo 3OH del tRNA. Y tenemos algunos tRNA que reconocen más de un codón. Este se llama tambaleo. Y durante la síntesis se reconoce al tRNA, su anticodón, y no el aminoácido, que es el experimento de Chappell. Bueno, y antes de seguir, como les decía, antes de continuar con el tema, vamos a ver cómo se lee el código genético. Tenemos aquí que un mensajero siempre inicia desde la proteína metionina. O sea, todas las proteínas inician desde la metionina. Tenemos el amino, que es el inicial, el carboxilo, que es el terminal. Y el código genético es universal, todos lo tenemos. La proteína sale en proteína primaria y sale de los ribosomas y es lineal.
Entonces, una de sus características es lineal y es semidoble enlace. Entonces, una vez dicho esto, vamos a explicar cómo es que se lee el código genético. Aquí podemos ver pues un disco, ¿no? Con todos los aminoácidos y las letras. Entonces, ahorita vamos a explicarlo. Y bueno, para empezar a explicar un poco de cómo se lee el código genético, vamos a escribir una cadena de aminoácidos para nombrar a cada uno, ¿va? Vamos a poner AGC, ACC, AUG, CCC, CAC, GUA, GCG, GNC y UGA. Las cadenas de ADN siempre se van a leer por codón o triplete, más bien conocido como triplete. Aquí vamos a cortar cada triplete, o sea, cada 3 letritas vamos a ir cortando. Aquí se corta, C, A, U, C y ya. Entonces tenemos que un mensajero inicia desde la metionina. Aquí, como sabemos cuál es la metionina, pues nombramos a cada triplete. Aquí nos vamos a guiar en este disco que podemos ver aquí. Tenemos A, G y C. Este sería la serina. Esta es serina. Vamos a nombrar la otra. Tenemos ACC, A, C y C. Sería la treonina. Ahorita no nos hemos encontrado con ninguna metionina. Y tenemos AUG. Tenemos AUG. Aquí sí tenemos la metionina. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a leer el ARN mensajero. Entonces, tenemos CCC. Buscamos aquí la C y la C. Tenemos a la prolina. Este sería la prolina. Y así le vamos haciendo con todos los tripletes. Tenemos CAC, buscamos CAC y tenemos y tenemos a la alanina. Y proseguimos con GUA. Tenemos a la GUA. Esta sería la valina. La valina. Tenemos GCG. Tenemos G. CG, que sería la prolina. Tenemos a la CNC, C, y bueno, aquí ya se me borró lo último, pero al último de esta cadena teníamos el V, el GU, el UGA, perdón. Y si lo buscamos aquí es el UGA y aquí nos dice que es el stop. O sea, a partir de aquí tenemos que se va a terminar el
mensajero y hasta que vuelva a haber un AUG, o sea, una metionina, se va a volver a leer el RNA mensajero, igual hasta que haya un UGA se va a detener esto, ¿ok? Y bueno, espero y me hayan entendido. Prácticamente te puedes guiar con esta imagen para poder leer cada una de las letras que hay en las cadenas de ADN y así saber cuál es su aminoácido. Y bueno, tenemos la iniciación, que aquí están algunas de sus características. Tenemos que tiene como aminoácido inicial al N-formilmetionina, que ya lo había explicado anteriormente. Todas las proteínas tienen F-metionina en el extremo y en el terminal tienen N-terminal. Podemos ver que también tiene 2-tRNA-metionina, tRNA-MET-F. Este reconoce al AUG como el codón inicial. Tenemos el tRNA-MET-M, que este reconoce codones AUG excepto el inicial. Y tenemos al complejo de iniciación. Este siempre va a requerir un GTP. Tiene como subunidad 30S más un mRNA más un tRNA-metionina, más 3 factores de iniciación, que aquí son factores 1, 2 y 3. Tiene la secuencia Shine-Delgarno, que tiene 16 sRNA y complementario con mRNA 5'. En eucariota la caperuza es de 5 a 7 metilguanosina. Y tenemos como subunidad 50S, que se une al complejo sitio A, al sitio P y al sitio E, aminosil, peptidil y salida. Este aminoacil entra de nuevo al tRNA y en el sitio P el peptidil tiene el crecimiento de cadena polipeptídica y el sitio E tiene la salida, que es la salida del tRNA desacilado. Y bueno, esta secuencia Shine-Delgarno reconoce los ribosomas 16S y se acopla para iniciar la traducción. Los mensajeros son automáticamente acoplados a la subunidad mayor y menor. Esto quiere decir que no. Los mensajeros no son automáticamente acoplados a la subunidad mayor y menor. Aquí podemos ver cómo la metionina reconoce al AUG como codón inicial y el tRNA-metionina reconoce al codón AUG excepto al inicial, siempre va a reconocer al AUG inicial. Y después los mensajeros los mensajeros son acoplados a la subunidad mayor y menor cuando la metionina reconoce al AUG como codón inicial. Para hacer todo este proceso, pues se requiere ATP, que como sabemos es la moneda de energía, y GTP. Aquí tenemos una imagen, podemos ver cómo reconoce el AUG como metionina. Y bueno, el elemento Shine-Delgarno se encuentra en el extremo 5' del codón iniciador AUG en mRNA policistrónicos de procariotas. El elemento es complementario a las secuencias presentes cerca del extremo 3' del RNA 16S del ribosoma procariótico. Y bueno, tenemos la elongación, que es el segundo paso. Aquí se reconoce el segundo tRNA, aquí pasa el segundo tRNA, reconocimiento mediante el enlace de hidrógeno más codón anticodón, requiere GTP más 2 factores de elongación, el ETS y el F2, la formación de enlace peptídico, el peptidil transferasa, que es el centro activo en 50S, el extremo carboxil. Este es un enlace rico en energía del aminoácido A en sitio P con extremo amino A sitio A.
El tRNA vacío, sin aminoácidos, es del sitio P. Tenemos la translocación, que es el movimiento del ribosoma respecto al mRNA de todo tRNA con cadena polipeptídica, que pasa del sitio P, y al sitio A, que es de vacío. Este requiere un GTP y factor FG, que es la translocasa. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver cómo llega el aminoácido, se pliega aquí al sitio A. Después ya están los dos juntos, la metionina en el sitio P y la serina en el sitio A. Después existe la síntesis peptídica. Aquí la serina cambia de lugar al sitio P porque ya viene el otro aminoácido y se da la translocación. La serina pasa al sitio P empujando la metionina y este aminoácido que está aquí pasa al sitio A y así sucesivamente. Es un ciclo que se repite y se repite y se repite. Aquí viene un tRNA, busca la secuencia UG, entra en el sitio A, reconoce el codón del mensajero y se da la translocación. Para esto se necesita energía, como lo pudimos decir hace rato, que requiere GTP y dos factores de elongación, el F2 y el FTS. Y tenemos la terminación. En la terminación tenemos un codón sin sentido. Este no codifica ningún aminoácido. Tenemos la UG ámbar, el UAA ocre y el UGA opal. Factor de liberación o terminación RF y un GTP. Estas liberan la proteína del ribosoma y existe una disociación del ribosoma. Y bueno, aquí tenemos una imagen de más de lo que sería la terminación, ya formando las proteínas. Vemos aquí cómo empieza y cómo para. Y estas cadenitas verdes que están aquí son pues las proteínas ya formadas. Y bueno, en resumen, tenemos que la traducción requiere mucha energía. 90% un enlace peptídico requiere aproximadamente 2 ATP, carga 2, tRNA, un GTP. En las procariotas tenemos un acoplamiento de transcripción-traducción, más de un gen por mRNA, mensajeros polistrónicos, Bell síntesis 300 aminoácidos por 20 segundos. Tenemos que las eucariotas no tienen acoplamiento, los mensajeros no son polistrónicos y la velocidad de síntesis es de 30 aminoácidos por 2.5 minutos, o sea, es más lenta. Muchos ribosomas se encuentran en un mRNA, polisoma o polirribosoma, y las proteínas de membrana tienen una peptidoseñal, los aminoácidos N-terminal de 10 a 20, más una partícula de reconocimiento señal, se une a un ribosoma a una proteína de atraque de la membrana y tiene una eliminación del peptidoseñal. Y esta es una imagen electrónica con un microscopio electrónico que bueno, podemos ver cómo se van plegando las proteínas, cómo van saliendo a través de estas cadenas. Se ven muy gráficas aquí. Y bueno, remontándonos al inicio sobre el código genético, tenemos que el número de bases por aminoácidos, ya se los había dicho, son de 3 bases, se llama triplete, o mínimo para los aminoácidos mínimos para la síntesis son de 20 aminoácidos. Y aquí podemos ver cómo es el triplete. CUC es leu, AGC es serina, AGUU palina y así sucesivamente. Esta es otra tabla donde puedes verificar el nombre de cada aminoácido
pero sinceramente yo prefiero la otra que es como de disco, la que vimos al principio. Esa yo le entiendo un poquito mejor, pero es prácticamente lo mismo. O sea, aquí puedes ver cómo se llama cada uno. Y pues bueno, tenemos que también el código es degenerado. Esto quiere decir que varios cordones terminan en el mismo aminoácido. Y lo que me faltó explicarles aquí es que tenemos la hipótesis del tambaleo, que quiere decir que el apareamiento de la tercera base del codón no es rígido. Esto literalmente es como un tambaleo en un puente, supongámoslo así, ¿no? Entonces tenemos aquí el codón y el anticodón. Cada letra va a tener su anticodón para poder irlo leyendo y se pueda ir plegando. Tenemos que el A, su anticodón sería, la letra U, su anticodón es la letra A. La C es la G. Y aquí tenemos donde tenemos la hipótesis del tambaleo, es aquí. Por ejemplo, tenemos la C o la U, que los dos su anticodón es la G. Entonces, cuando tiene una doble posición es cuando existe aquí el tambaleo. Por eso dice que el apareamiento de la tercera base del codón no es rígido. Aquí el apareamiento no está siendo pues muy firme. Por eso existe este tambaleo en el código genético. Y bueno, ya vamos a pasar al tema de proteínas. Este es muy cortito, entonces vamos a explicarlo. Bueno, tenemos la síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso. Tenemos a las proteínas procariotas, estas son lineales y se pliegan. Las eucariotas mandan señales de plegamiento y se quedan en el citosol. Después, estas se pliegan y generan la proteína primaria, secundaria y terciaria. Y después, las que se van de otro organelo tienen la peptidoseñal. Aquí tenemos lo que es la peptidoseñal, que es esta, que es aquí, en el paso número 1. Estas proteínas siempre van a viajar de forma primaria. Entonces, la peptidoseñal se encarga de indicar a dónde se van a dirigir. Esta señal es para que no se pliegue y también cuando salga del esta peptidoseñal sirve para que cuando salga del ribosoma no se pliegue y además les indica a dónde van a ir, o sea, les da como su dirección. Y bueno, ya en el retículo endoplásmico, las proteínas existen unas proteínas de reconocimientos. Estas, podemos ver aquí, reconocen al peptidoseñal. Este peptidoseñal se une a un receptor. Aquí lo tenemos, el número 4. Este receptor se llama traslopón. El traslopón permite que pase el péptido y después el resto de la proteína se pueda pasar por el traslopón. Una vez que ya pasó, corta el peptidoseñal porque pues ya no lo necesita. Entonces, se pliega la proteína y se cumple la función necesaria. Cuando entra la proteína al traslopón, aquí se corta el péptido. Entra una proteína llamada chaperona. La proteína chaperona ayuda al plegamiento correcto de la proteína de origen. No puede haber ninguna proteína mal plegada, pero si llega a haber una proteína mal plegada, existe algo que se llama proteosoma. Esta desecha la proteína y la vuelve a crear y así nos permite que no tengamos pues las proteínas mal plegadas. Aquí podemos ver cómo se corta la peptidasa señal en la imagen número 6
pasa el péptido, pasa ya la proteína bien y después ya se hace la modificación post-traduccional. Y bueno, eso es todo.